A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, el programa de salud, ya lo sabes, en Radio Marca, una semana más que arranca con un montón de contenidos que nos sitúan en el camino de la salud. Son las 3:02, las 2:02 en la Comunidad Canaria, hasta las 4 de la tarde. Os acompañamos en el programa más saludable de la radio, el que más os cuida. Y nos preocupamos por todos y cada uno de vosotros, incluidos nosotros mismos. Siempre decimos que con este programa aprendemos todos. ¿Quién no va a decir de entre todos mis compañeros y colaboradores que no ha modificado algo, sus hábitos de vida, después de escucharnos? Porque somos pesados hasta la saciedad. Es que somos pesados. El que no se cuida es porque no quiere. O porque pues al final nos mandas a la porra. Pues yo lo puedo entender que algunas cosas digas, es que me das tantas recomendaciones que como las haga todas... Esto es, al final, una carrera de fondo, es poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Siempre decimos lo mismo, al final estás invirtiendo en tu salud, que es lo más importante, estás invirtiendo en ti. Así que yo creo, personalmente, que te compensa. Bien, vamos a empezar con el programa de hoy. Os tengo que recordar que siempre se me olvida, los lunes, ya sabes, te recuerdo un poquito dentro de la agenda de la semana, la consulta de los martes. Mañana a las 3:30 tendremos consulta con nuestra dietista y nutricionista, con Leticia Garnica. Así que puedes entrar a consultar, a preguntarle lo que necesites que tenga que ver con tu alimentación. Mañana te daremos el teléfono del oyente y si no, si quieres adelantarte un poquito enviando tu consulta, nos escribes un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com, cuidate@radiomarca.com. Hoy vamos a tener temas bastante interesantes encima de la mesa. Al final del programa hacemos ejercicio con Martín Jaqueta, empezamos también cambiando rutinas en esta nueva temporada y antes me va a acompañar Mar Sevilla con invitados en el estudio. Le voy a saludar un momentito a Mar Sevilla y luego os contamos un poquito lo que tenemos entre manos. Quedaros con una cosa, la noche de los investigadores e investigadoras. A mí este tema me llama bastante la atención. Mar Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Redactora jefe responsable del área de salud, Cuídate Plus, Diario Médico, Correo Farmacéutico. ¿No han cambiado? No ha cambiado. ¿No ha cambiado? Sigue con el mismo nombre. Y yo no te lo he cambiado. No me lo ha cambiado, siempre me Bien. Lo cambia, cada semana de una manera. Sí. Correo médico, Sí, diario farmacéutico. No, correo farmacéutico. ¿Será porque a mí en mi cabeza médico. me suena mejor? Pues igual, no sé, ya vamos tarde para hacer un cambio de nombre. No cambiéis. No. Porque si lo cambiáis lo voy a volver a decir mal. Sí, seguramente, así que no. O sea que ya está. No me digas nada ahora, pero Venga, la te lo noche digo. de los investigadores e investigadoras.
No te cuento nada. Con muchas actividades y eventos. Muchas actividades y eventos. Y uno de ellos es del que vamos a hablar hoy. Y tenemos 2 invitados aquí, que me hace especial ilusión porque nunca viene la gente a vernos aquí al programa y es más divertido, sacas más partido, y hoy tenemos 2 invitados además. Porque aparte en las relaciones con esto de la pandemia se quedó mucho en las reuniones siempre por Teams. Todo por la pantalla, pues al final pues muchas de las entrevistas son por teléfono, entonces celebramos cuando los invitados están aquí en el estudio. Nos gusta muchísimo. Así que luego nos hacemos foto para Instagram y todo esto. Todo. Vamos a estar enseguida con nuestros invitados. Os recuerdo que podéis también seguir este programa a través de nuestro canal de YouTube, Radio Marca Directo, y ahí estamos. Ahí nos podéis ver, nos ponéis cara y además podéis utilizar en este programa, que a mí me resulta muy interesante como herramienta, el chat de YouTube, para preguntarnos lo que queráis o lo que necesitéis de los temas que estamos hablando en ese momento, o incluso si nos proponéis temas, pues yo luego hago foto, hago foto de todos los comentarios y así tengo en cuenta pues esos temas que os interesan y queréis que hablemos. Bien, vamos a empezar con esta mini sección nueva que hemos estrenado esta temporada en Cuídate, donde os traemos pues recomendaciones de cuentas, perfiles en redes sociales, pues que consideramos que merece la pena seguir, profesionales que hablan de la salud con rigor, también con una cercanía, con una claridad, con toda su experiencia, profesionales que no solo saben mucho, sino que lo saben comunicar muy bien. Esto es un poco para romper por el camino que están llevando las redes sociales. Hay mucho divulgador que a veces no tiene nada que ver con la comunidad científica, o mucho influencer que no tiene nada que ver con la salud, y a veces pues consideramos que meten un poco la pata con determinadas recomendaciones, y hay que tener muchísima precaución en redes sociales, lo que escuchas, lo que buscas, quién te lo cuenta. Siempre os digo que si os salta algún TikTok o algún Reel o alguna cuenta que os recomienda algo y en ese momento no reconocéis a la persona que os lo está contando, o no es médico, doctor, enfermero, farmacéutico, vigilad un poco quién os lo está contando. Si no, buscad esa información, y si no, le preguntáis a vuestro médico de cabecera, pero no creáis a pies juntillas todo lo que cuentan en redes sociales. Por eso, cada lunes os vamos a recomendar un perfil, pues que hay un experto, un especialista detrás, que consideramos, pues que os va a ayudar, que sus recomendaciones son buenas y sobre todo que habla con conocimiento de causa, que está preparado para comunicarlo, ¿vale? No que lo ha oído o lo ha leído y os lo va a contar, porque lo puede contar muy bien, pero lo que cuenta pues no es del todo cierto, y como repetimos que la salud es lo que importa, hay que tener mucho cuidado en esto. Así que hoy vamos a recomendaros la cuenta del doctor David Callejo. Él es anestesista, @DavidCallejo10, y hemos cogido uno de sus vídeos bastante interesante, ya veréis lo que tiene que contar. Él lo dice nada más al principio, pero habla de la parálisis del sueño. Os ponemos ese audio, luego lo colgaremos en redes sociales, en Cuídate @Radio Marca, y ese perfil también para que lo podáis seguir. Vamos a escuchar, aparte tiene una forma David Callejo muy curiosa de contar las cosas. Escuchad el audio y luego ya me diréis qué os parece. ¿Y si te digo que hay una pesadilla que puedes vivir despierto? Y estoy seguro que a muchos les ha pasado. Y si no, os pasará. Te despiertas, ves tu habitación, escuchas todo, pero no puedes moverte. Y a veces sientes una presencia cerca. Hola, ¿qué tal? Soy David Callejo, anestesista y divulgador. Y cuido de ti en el quirófano, pero también en las redes sociales. Y esto que os contaba es la parálisis del sueño. Y básicamente es que tu mente se despierta antes que tu cuerpo. En la fase REM del sueño, tu cerebro se desconecta de tu cuerpo. Los músculos se quedan apagados para no moverte en sueños. Pero a veces te despiertas en esa fase y tu cuerpo sigue apagado, pero tu mente no. En ese limbo, tu cerebro mezcla realidad y sueño. Sombras, voces, presencias. No son fantasmas, es tu propio cerebro jugando contigo. ¿Qué puedo hacer cuando me pasa? Pues calma, dura unos segundos. Concéntrate en mover un dedo o la lengua. Eso parece que desbloquea el cuerpo. Además, puedes prevenirlo durmiendo lo suficiente, reduciendo el estrés y evitando dormir boca arriba. Esta postura se relaciona más con la parálisis del sueño. Así que reenvía a esa persona que duerme siempre boca arriba. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Bueno, pues ahí está el doctor anestesista David Callejo 10,
y esa cuenta que podéis seguir, y además, de verdad, cuenta las cosas de una manera muy interesante. De una forma, yo qué sé, interesante, que te cala el mensaje, que lo que quieren es que el mensaje llegue a sus seguidores, y no por tener seguidores, porque importa lo que cuentan. Ya que tienen esa generosidad de dedicar ese tiempo en redes sociales a acercar un poquito la salud, bueno, pues por lo menos nosotros reconozcámoslo, ¿no? Vamos a empezar con el programa. Antes os recuerdo, ya sabéis que una temporada más volvemos a estar con nuestros amigos de Laboratorios Gel. Se preocupan de nuestro entrenamiento, que sigamos, bueno, pues con esas rutinas y que no por una molestia, un dolor, una sobrecarga, bueno, pues dejemos de hacer ejercicio, dejemos de hacer deporte. Nuestros amigos de Laboratorios Gel tienen una amplia gama de productos que tienen disponible pues para ayudarnos con ese cuidado, con el cuidado de nuestra salud, como por ejemplo es Traumel, Cistel, la nueva línea de productos Essentials, entre otros muchísimos, ¿eh? Así que estad muy atentos a nuestro programa, sobre todo los jueves, porque vamos a aprender mucho de la mano de nuestros amigos de Laboratorios Gel. Hemos estado hablando ya de Traumel Sport Gel, de Traumel Spray, veremos de qué hablamos esta semana. Pero como os digo, estad muy pendientes del programa del jueves con Laboratorios Gel, que quieren que sigamos entrenando. Es un amigo, pero muy fiel, no solo en Laboratorios Gel, en este caso, por ejemplo, Traumel, para llevarlo en tu mochila del entrenamiento o en tu bolsa de deporte, y lo llevas y, oye, pues terminas un poco sobrecargado y te das ahí con el gel en la zona. Además os cuenta el doctor cómo tenéis que aplicarlo y todo, para que sea más sencillo y que os lo toméis como un aliado en vuestro entrenamiento. Nada, mínima parada y empezamos con los contenidos con Mar Sevilla en Cuídate. Cuídate. Yanela Clavo. Liga entre semana y semana de derbi. ¡Vamos por parte! Como dijo Jack el Destripador. ¡Ay, si me has pillado el dedo gordo! ¿Se siente? Empieza Liga entre semana. Martes, Español Valencia, Athletic Girona, Sevilla Villarreal y Levante Real Madrid. 2-1 en Liga y ahí esta semana en marcador. Ni un día de la semana sin Liga en marcador. Con Pablo López, Israel Reyes y Pablo Parra. Radio Marca, la radio del deporte. ¿El otro dedo gordo también? ¿Te hace falta para escuchar Radio Marca? Pues no. Pues entonces, ¿de qué te quejas? Dice Marc este mazo, pues este mazo. Y Ya lo ha está. puesto Raquel Valero, que le gusta mucho la música, pues este mazo. Hay que reconocerlo cuando lo es y ya Claro. Ah, porque hay veces que no ponemos temazos. está. A ver, yo no voy a criticar nunca la música que me pones, Yane, pero si es un temazo, pues te lo digo. Ah, vale. Bueno, si es que no lo he puesto yo, o sea, Ya, Raquel. Raquel, yo pongo música y como me fío de sus gustos, porque son muy buenos, y pues oye, pues ya está. Bueno, en fin, que tenemos ya nuestros invitados en el estudio, que, como tú decías, me hace especial ilusión poder contar con ellos aquí. Sí. Que no vamos a hablar en sí de la noche de los investigadores e investigadoras, pero sí vamos a hablar de una de las actividades dentro de ese programa. Eso es, que es el próximo miércoles, el día 24, es la Noche de los Investigadores, y en concreto a las 6 de la tarde hay una actividad que organizan conjuntamente el Instituto de Investigación del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda y la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Investigación de Enfermera del Consejo General de Enfermería. Vale. ¿Para qué? Pues para promover los hábitos saludables, que es de lo que estamos hablando día sí, día también aquí, en concreto de promover el ejercicio físico en enfermedades crónicas y en enfermedades, bueno, con cáncer en concreto. Tenemos con nosotros hoy a dos invitados que participan en esta actividad que os digo que se organiza el próximo miércoles a las 6 de la tarde y que tiene un programa muy extenso y muy interesante y que además es gratuita, si no me equivoco, y se puede apuntar cualquier persona que esté interesada. Y bueno, pues yo creo que nos cuenten ellos un poquito mejor. Hombre, claro, que son los que nos tienen que contar. Hombre, entiendo que no vamos a destripar todo lo que se habla allí, pero sí un poco la intención y ese mensaje que queremos que llegue al oyente y que cale. Estamos con la doctora Cristina de la Fuente, oncóloga radioterápica en el Hospital Puerta de Hierro. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos, por además, es que has definido muy bien en la introducción del programa y es un poco el mismo mensaje. Lo que queremos es, introducir dentro de no solo los pacientes, no solo en nuestro entorno, en la gente sana, el beneficio del ejercicio físico. Nuestra filosofía es muévete y claro. Es un poco explicar desde el punto de vista del paciente, pero no solo del paciente. Claro, que va mucho más allá, porque también entiendo que se habla de prevención
al final incluso, bueno, pues fíjate con las cifras que se está hablando del cáncer, ¿no? Que dentro de muy poco en todas las familias ya ocurre, pero cada vez más miembros. Claro. Entonces al final van a ser pacientes, con lo cual cuanto antes te prepares y tengas tu cuerpo preparado. Y para tener menos pacientes. Porque para al tener, final, claro. Año a año sigue aumentando la incidencia del cáncer. Del año 2024 al 2025 se prevé un aumento de un 3%, y de entre ellos están los tumores que más se relacionan con los hábitos de vida, como son cáncer de mama, de próstata y de colon. Y el ejercicio es capaz de reducir hasta un 30% la incidencia. Es decir, Fíjate, no es solo para el paciente, sino para tener menos pacientes. Con lo cual es una herramienta que tenemos que utilizar, y es un poco, bueno, pues que llegue a todo el público, y porque esto al final no lo conocen, entonces creo que es muy importante. Hombre, es que estamos hablando, obviamente, o sea, de bajar esa incidencia. Luego, oye, pues al final llega la enfermedad, que tu cuerpo esté preparado de otra manera, o sea, le estás dando antes de tiempo armas para que pueda afrontar mejor, ¿no?, una serie de tratamientos y bueno, pues al final poder superar de una mejor manera, ¿no?, la enfermedad. Claro, en esto tenemos muchos estudios que efectivamente el ejercicio físico en el paciente oncológico mejora su estado físico, van a mejorar la tolerancia a los tratamientos, incluso hay mejor respuesta a los tratamientos, que es importantísimo. O sea, cada vez es verdad que las cifras son muy altas, cada vez viven más pacientes, y cada vez viven más pacientes con enfermedades en estadios muy avanzados, porque hay muchos tratamientos. Entonces, cuanto mejor estén los pacientes, mejor van a tolerar estos tratamientos. Y además, las últimas investigaciones lo que vemos es que el ejercicio físico mejora la respuesta a esos tratamientos, con lo cual no podemos parar de divulgarlo, con lo cual de verdad que muchas gracias por tenernos aquí. Es un gusto, y haber organizado esta jornada junto con Héctor, con el Instituto de Enfermería, es una pasada, y bueno, estamos muy ilusionados, llevamos meses detrás de ello, y por fin vemos la luz el miércoles, y tenemos muchas ganas. Pues de todo ello y de estos datos, ¿no?, que estás dando ahora, vamos a hablar, que me parece tan importante, ¿no?, en los próximos minutos. Has hecho referencia a Héctor, que también está con nosotros. Héctor Nafría, enfermero de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Todo esto no lo tienes que decir cuando te dicen ¿dónde trabajas, Héctor? Tengo un problema con esto, porque cada vez que lo digo es muy largo, pero con enfermero del Consejo General de Enfermería o de su Unidad de Cultura Científica, vale. Sí, porque si no te quedas a mitad y tú ya está, da igual. No caben los... No termina. Pasa mucho en la comunidad científica, tengo que decirlo, que al final alargamos y dices, madre mía. ¿Cuántos cargos, verdad? Media hora más de programa, porque solo en los cargos muchas veces se te va el programa. Eso es así. Bueno, como estábamos diciendo, como estabais comentando, dando esas cifras, un poco el motivo y ese mensaje que queremos hacer llegar, ¿no?, a los oyentes. Pues lo primero, también agradeceros que tengáis en persona, con lo importante que es después del COVID, a una enfermera, a un enfermero y a una doctora, además oncológicos, los dos, que hemos trabajado toda la vida en onco, y lo importante que es tocarse también, ¿no? Y sobre todo con nuestros pacientes, y nosotros lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Y luego hablar de la iniciativa. La iniciativa nos ha costado mucho, poco se dice de lo que nos ha costado, pero es un evento que es el prevento antes de la Noche de los Investigadores, que la noche es el viernes. Vale. Nosotros hacemos un prevento porque ese mismo día no teníamos el teatro, entonces queríamos hacer así una cosa un poco loca, que es que los científicos y los que hacemos algo de ciencia salir a un teatro y contar de forma un poco alternativa lo que hacemos en los laboratorios o en nuestras investigaciones. Entonces nos parecía un momento ideal, y contar esto que estaba contando Cristina. Este paradigma que ha cambiado tanto, que hace 8 años decíamos a los pacientes que tenían que quedarse en la cama después de ponerse una quimio, claro, y ahora les decimos, levántate y haz cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer, como habéis dicho en la escaleta, vamos a salir mucha gente, vamos a salir fisios, vamos a salir enfermeras, vamos a salir médicos, vamos a salir, pues hay una investigadora en deporte, una doctora en ejercicio, que va a contar lo que hace con unos pacientes con CEA de páncreas, que poco se habla de ese cáncer, que yo creo que es muy necesario que los pacientes se hable de su cáncer y que hagan comunidad. Y vamos luego a tomarnos un cóctel, así que os invitamos a que vengáis. Pues y desde la Unidad de Cultura Científica, lo que queremos hacer es lo que has dicho antes, lo importante que es que la comunidad científica salga a hablar de ciencia, que no lo haga cualquiera. Y lo que queremos es llegar a la ciudadanía. La Unidad de Cultura Científica del Consejo lo que hace es
contar a la ciudadanía los cuidados que hacen las enfermeras y sus resultados de investigación, y contados de forma que la ciudadanía y la gente lo pueda entender, y eso es lo que queremos. Vamos a hacer monólogos científicos. Que yo creo que es lo importante también, porque muchas veces yo creo que se peca de poner todo muy científico, explicar al detalle y no lo entiendes. Claro. Entonces también el paciente, o que muchas veces también recibe ese diagnóstico, está con un tratamiento y la cabeza le va a 20.000 revoluciones, no se queda... Oye, palabras así un poquito inconexas, que creo también es muy importante esa labor de bajarlo a tierra, bajarlo a un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Y fíjate qué complicado, después de un diagnóstico oncológico, cuando tú llegas a la consulta, o de enfermería, o a la planta, o vas a ponerte una quimio al hospital de día, o la propia oncóloga habla con sus pacientes, qué difícil es comentarle todo, ¿no? O sea, y nosotros nos ponemos muchas veces, pues, igual que con los títulos muy científicos, y no sabemos bajárselo, ¿no? Pues esta es una forma, además no lo queríamos, teníamos muy claro que no queríamos hacerlo en el hospital, que queríamos salir fuera. Salir del escenario que más, ¿no? Nosotros tenemos teatro también en el hospital, hay un auditorio, pero dijimos, venga, vamos a hacer una cosa un poco más loca y vamos a juntarnos donde tenemos que estar con ellos, con los pacientes, que todo el mundo sabe... Ojalá que todo el mundo sepa que hay que hacer ejercicio para evitar el cáncer, para estar más contento, para vivir más años. Todos lo sabemos. Pero yo creo que si te lo cuenta quien te lo tiene que contar, y de forma más divertida, y te lo cuenta, y te cuenta además cómo hacemos la ciencia, que eso es muy interesante. Claro, sí. O sea, todos esos procesos científicos que hacemos para llegar a esas conclusiones, porque la gente además, si consigue entender esos procesos de la ciencia, yo creo que vamos a conseguir que sigan muy bien nuestros consejos. Es una forma de entenderlo, porque siempre digo, claro, hay muchas recomendaciones, pero como no es algo que se vea, claro. Es decir, te dicen, no, que por dentro vas a estar genial, ya, pero es que yo no puedo ver cómo estoy por dentro. Entonces, si no lo veo, como que no lo asimilo, y entonces pues a lo mejor lo dejo como en una recomendación más, ¿no? Y luego acercar tanto la ciencia yo creo que es muy necesario, porque al final dicen, no, pero si ha salido publicado, ya sí, en la Nature no sé qué. No, a mí cuéntamelo cómo lo tengo que entender, porque seguro, incluso pues dentro de la consulta mismo, con un paciente te hará preguntas que digas, pues este mensaje debería saberlo todo el mundo, ¿no? Claro, y nos cuesta, es lo que estábamos hablando, la consulta al final es un tiempo limitado, y entonces efectivamente, y al mismo tiempo nosotros también nos gusta entender el porqué. Es decir, yo cuando empecé a investigar, a preguntarme el por qué beneficiaba el ejercicio, es porque también quería entenderlo. Primero, ¿por qué me encontraba yo mejor haciendo ejercicio? En el Hospital Puerta de Hierro hay pues de los primeros estudios en investigación en ejercicio físico en manos de la doctora Ana Ruiz y de María Romero, que es una de las investigadoras que va a hablar, es de los primeros que se hicieron en paciente oncológica, y venían a consulta y efectivamente se encontraban mucho mejor. Entonces, cuando empiezas a investigar, a leer la bibliografía y a saber los mecanismos biológicos, tú también los entiendes, porque también tienes que estudiar las cosas para entenderlas. Entonces, pues este día tratamos de esto que tú tienes muy asimilado y muy estudiado, tratar de hacerlo entender a los pacientes y a los no pacientes. Es verdad que además ha tenido una acogida entre nuestros pacientes, cuando vamos en la consulta, nuestro entorno, porque todos los de alrededor dicen, si es que yo voy al gimnasio por ti, Cristina, si es que lo que decías al principio, si es que me tienes, dice, y es verdad que he cambiado. Entonces, yo creo que el poder transmitirlo a un público todavía más allá, que venga el paciente con su familiar, que venga con su hijo, que venga con pues se va a crear un entorno, yo creo que muy emotivo, y lo que queremos es divulgar de una manera sencilla, pero de una manera muy rigurosa. Y porque es verdad que el ejercicio físico lleva acompañado, cuando uno empieza a hacer ejercicio físico, es verdad que hay otros hábitos saludables que se suman al ejercicio físico, y que todo, probablemente el conjunto, es lo que va a beneficiar. Pero es que además hay un mecanismo biológico real del ejercicio físico. O sea, el ejercicio físico cambia nuestro sistema inmune. El ejercicio físico mejora la inflamación, que es una inflamación, cuando se cronifica, es cuando nos va a dar lugar a problemas, no solo oncológicos, enfermedades autoinmunes, la propia migraña, parte del mecanismo es una inflamación crónica. Y tenemos ese arma que de verdad que funciona. Entonces hay que intentar divulgarlo, y yo creo que nos vamos a subir al escenario pues todo muy apasionados por el ejercicio físico, por la herramienta. Por asustados nada. Asustados sí, un poquito. Que el escenario, la tensión del escenario. Pero luego al final son los 2 primeros minutos. Claro, ya os arrancáis y seguro que sale fenomenal. Luego cuando ves la conexión y tal, y dices, ya está. Entonces, tienes que subir, empezar como aquí. Y
empiezas y ya luego empiezas a hablar y dices, pues mira, pues al final es que parar. Es contar lo nuestro, ¿no? Sí. Y además contar lo vuestro, porque una cosa es lo que se publique, una cosa son las investigaciones, que está muy bien, pero vosotros que estáis, ¿no?, con el paciente, son cosas que habéis podido demostrar. Es decir, esa relación con la prevención, con los tratamientos, con el deporte y los pacientes, lo habéis comprobado, os habéis dicho, es verdad, los pacientes que hacen caso, es que lo noto. Claro. Sobre todo que tenéis esa experiencia, ¿no? Que no es una cosa de una recomendación que todo el mundo te puede decir por la calle, pues a mi amigo le pasó esto y le vino bien, sino que son cosas que están respaldadas, que Eso hay es. una investigación detrás. Que ha habido pruebas y además van a salir pacientes a contarlo. Mira. O sea, Mira, Jorge, eso lo acerca más todavía. Cierra Jorge, que es un chico que tuvo un problema oncológico y ha trabajado, él es preparador físico y está trabajado y tiene un discurso tan potente que él dice, yo no me he cogido nunca la baja, porque he estado haciendo deporte siempre. Entonces ha estado activo. Entonces a mí me parecía que ese discurso era tan potente para contárselo a la gente, que yo creo que lo bueno es que mientras era paciente de cáncer no tuvo que... Está siguiendo, además está con tratamiento ahora mismo. Y él lleva... qué pena que no haya podido venir, pero nos lo cuenta de forma... Él no se da cuenta de lo potente que es su discurso. Entonces cuando eso llegue a los demás... Es un chico que se ha dedicado a esto. Él ya tenía una base, pero me dijo, no, yo no me he cogido nunca una baja. O sea, con radioterapia. Es que eso... Y luego está el paciente que cambia su forma de vida a raíz del diagnóstico y que te lo dice. Dice, es que yo antes, me encuentro mejor después de haber pasado todo el proceso, no durante, porque hay situaciones, además, cada paciente es un mundo, tratamientos durísimos, y es verdad que incluso en pacientes con trasplante de médula, el ejercicio físico durante el propio trasplante se ha visto que es beneficioso, pero adaptado, supervisado, porque no puedes hacer cualquier tipo de ejercicio. Y luego están los pacientes que cambian su forma de vida después, y eso les va a beneficiar durante el tratamiento, pero también asociado a otros efectos, es decir, también va a tener un beneficio en todos los efectos a nivel de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares de tipo cardiopatía, porque comparten factores de riesgo, el cáncer y estas enfermedades, y entonces cuando beneficiamos a todas. Neurológicas. Entonces la verdad es que pues no debemos parar, y yo creo que cada vez la sociedad científica más divulgamos del beneficio del ejercicio físico en la población en general. Y antiguamente, efectivamente, hace 20 años es que no dejábamos ni coger la bolsa de la compra a los pacientes operados de cáncer como de mama. descansa, no te muevas. Claro. Con el linfedema, que nadie puede hacer nada. Sí. Y justo lo contrario, el ejercicio de fuerza previene el linfedema. Entonces, bueno, por eso hay que divulgarlo. Hay que contarlo. Yo creo que la clave lo ha contado Cristina, que las consultas, desgraciadamente, cada vez tenemos menos tiempo para nuestros pacientes. Y hay que salir y hay que ir a redes sociales, que esto es claro, porque la gente entra en redes sociales a ver qué es lo que le pasa con su salud, y hay que ocupar esos espacios. Os llamo a los sanitarios desde aquí, por favor. Y hay que hacer estas cosas. O sea, hay que hacer redes sociales, atreveros a contar lo que hacéis, hay que hacer este tipo de programas de radio, hay que salir a los teatros y hay que utilizar todos esos lenguajes como cuentos científicos, ferias de ciencia. Hay que llegar a todo el mundo. Y las redes, sobre todo. Y esto aprovechad y decirnos las vuestras. Yo sí quiero decirlo, que vais a entrar dentro de nuestras recomendaciones, pero ya lo decimos. Oncoenfermero. Así es, Héctor, y Cristina es doctora de la Fuente. Lo pondremos también en redes sociales, pero sí, invitamos a que detrás haya pues esos divulgadores, ¿no?, que puedan contar con ejemplos de una manera cercana lo que es el cuidado, ¿no?, a los oyentes. Quiero daros las gracias por haber estado con nosotros, Héctor, Cristina, de verdad, y os invito a que vengáis otro día, ya pasada esta jornada, a que nos lo contéis. Por supuesto. ¿Os parece? Encantado. Sería el resumen perfecto. Venga, genial. Sí. Gracias, de verdad, por habernos acompañado. Muchas gracias. Mar, entonces, la próxima semana volvemos a estar con ellos, si pueden. Venga, si pueden. Pues sería fantástico. Ahora lo cerramos. Ahora lo cerramos, pero vamos. Muy bien. Ahora, por cierto, ahora que estamos hablando de ejercicio, vamos a hacer un poquito de ejercicio ahora con Martín Saqueta. Venga, nos quedamos. Nos ponemos el chándal y ejercicio, que viene muy bien. Venga, sudar un poquito. Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones? Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre. ¿Y es así como evitáis la ocupación? Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. El fútbol también se vive por las tardes en Radio Marca. El programa de Ortega te espera de 5 a 7 con el análisis, la emoción y la pasión que solo Radio Marca transmite. Historias, protagonistas y el mejor deporte cada tarde. Ya lo sabes, de lunes a viernes de 5 a 7 con Ortega en Radio Marca. Radio Marca, la radio del deporte. Todos resacosos que esa noche fue de Loti. ¿Trabajas en una pyme de servicios medioambientales? ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Aplica un enfoque sostenible a tu negocio y hazlo más competitivo. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Hoy no ponemos cámara, hoy no vamos a poner la cámara con Martín Jaqueta, lo digo para todos aquellos que lo estáis buscando a través de nuestro canal en directo, pues para ver los ejercicios que habitualmente hace Martín mientras suena su sintonía. Y es que Martín ya lo dijo, estaría de viaje y desde el aeropuerto, ahora nos cuenta más porque estaba corriendo. Bueno, miento, estaba llevando una bicicleta a su hermano. Si os acordáis del lunes pasado que nos lo contó, se fue a Buenos Aires a llevarle una bicicleta a su hermano. Martín Jaqueta, ¿qué tal? Buenas tardes. Sane, buenas tardes, aquí estoy, ojalá que no se escuche ningún ruido extraño, pero estoy escondidito en el aeropuerto de Buenos Aires para que no se me escuche. Así pues, que nada, que no se vea un ruido raro. Se te escucha de maravilla, la verdad que has cogido un buen sitio para estar con nosotros ahora unos minutos para compartir con nosotros. Bueno, lo primero, ¿la bicicleta llegó bien a su destino? La bicicleta llegó a destino, mi hermano está contento, yo ya sabían que además de llevar la bici iba a correr la maratón de Buenos Aires, que lo disfruté enormemente por un montón de nostalgia compartida con las agujetas que iba sintiendo mientras corría, pero nada, una maratón más, una experiencia más, pero esta creerme que fue especial entre todas las muchas que ya experimenté. Ya nos lo habías anunciado, que iba a ser muy especial. Tenías muchas ganas y bueno, es normal y entendible, pero bueno, lo importante es que haya sido bien, que lo hayas disfrutado. ¿Es como te lo imaginaste? Sí, es como me lo imaginaba porque conocí esas calles, porque no sé, fue más fue una maratón más emotiva, ¿no? Sí, una maratón muy emotiva, técnicamente hablando, para quienes sepan de lo que es correr. La maratón fue llana, Buenos Aires es totalmente llano, entonces fue, entre comillas, una maratón más fácil. No es una maratón como Madrid, que el que va en coche nunca sabe las subidas que hay, pero el que corre, créeme que sí sabe lo que es correr por Madrid, que es muy duro. Nueva York es una maratón muy dura, y Madrid, Buenos Aires, parecida quizá a Valencia, quizá a Sevilla, son maratones más llanas. Entonces, por ese lado, técnicamente, más fácil, que no significa que no se sufra, pero por el lado mío fue correr con emoción, con sentimientos, con recuerdos, con momentos que viví, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí iré subiendo más stories de las que ya subí, pero van a ver más o quizás sentir más lo que sentí yo. Bueno, que la verdad que te hemos seguido en este viaje que ha sido un poco express en redes sociales. Aprovecho para decir @martin.jaqueta, con 2 Ts, ya sabes. Y con doble C y doble T. Eso, con doble C y doble T. Efectivamente, así lo vais a encontrar en redes sociales y bueno, pues compartes mucho, ¿no?, de todas estas vivencias y fue una gozada. Y sabíamos además, como decíamos, que era tan especial para ti que lo hicimos con mucho más cariño el seguirte y gracias como siempre
pues oye, por compartirlo. La verdad que en los que habitualmente corren alguna carrera, incluso hayan hecho sus pinitos con alguna maratón, bueno, pues a lo mejor se están planteando el dar el salto, ¿no? Fuera de su territorio. En este caso, por ejemplo, pues todos los que pues habitualmente corráis alguna carrera y digas, bueno, pues a lo mejor ya empiezo a dar el salto a algo más, ¿no? Un poquito más. A salir de mi país, a correr alguna maratón. ¿Tú qué les dirías? Yo les diría que no dejen de hacerlo, porque para mí lo de viajar y correr es maravilloso. Ya incluso hasta como turista les puedo decir que se conoce de una ciudad rincones que no se iban a conocer como turista. Entonces, para mí es maravilloso. Yo siempre lo hice, es algo que está muy tatuado en mi cuerpo, el viajar y correr. Entonces, lo recomiendo 100%. Por otro lado, Buenos Aires es una ciudad muy, como les diría, oye, hay ciudades, por ejemplo, la Maratón de Atenas, que fue la primera maratón de la historia, sí, es correr en Atenas, pero es fea, correr la Maratón de Atenas. Buenos Aires es una maratón bonita, y no digo que no corran Atenas, digo que quienes quieran que la disfruten y que la vivan como la viví yo, que fue la primera maratón, ¿no? Participar ahí es genial, pero Buenos Aires es bonita, y hay muchas ciudades que les podría nombrar, Berlín, Chicago, Tokio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dar el salto a Argentina es dar el salto a un charco muy grande en el que merece la pena mucho, porque si pueden hacer algo más de turismo que Buenos Aires en sí, aunque ya es suficiente, pero tienen para hacer cataratas del Iguazú, Perito Moreno, el norte de Argentina, o sea, es maravilloso Argentina. Y uno lo valora mucho más después de haber viajado bastante. Yo pensaba que mi país era uno más hasta que empecé a conocer muchos. Entonces, reconozco que es un país grandioso, caótico, pero no sé, hermoso por donde lo miremos como turistas. Es espectacular. ¿Tienes ya en mente la siguiente? Tengo en mente la siguiente, por supuesto, y es muy en breve, es Venecia la próxima. Y antes de que termine el año será San Sebastián, para terminar mis 5 maratones grandes en España. Bueno, o sea, que te vas a Venecia. Me voy a Venecia, sí, si no me equivoco es el fin de semana del 21 de octubre, 22 de octubre, me voy a Venecia a participar en la maratón. Es otra medalla más que quiero tener. Y bueno, hay varias, ¿no? Pero voy poquito a poco, pasito a pasito, como dice el Cholo, paso a paso. Disfrutando de esas carreras que quiero correr antes de no estar aquí. Entonces, mira, se van haciendo y en esas ando. Qué envidia, la verdad. Nosotros ahora estamos muy con la cabeza en Venecia porque el mayor en casa está viviendo en Venecia, se ha ido a vivir a Venecia hace cuestión de días, así que nada, no te daré una bicicleta como a tu hermano para que le mandes a Venecia, pero a lo mejor aprovechamos, ya que vas, pues alguna cosita que tengas que llevarle, me haces el favor. Jamón, va a querer jamoncito. Segurísimo. Y eso que en Italia se come, madre mía, como si bueno, en Argentina también, ojo, que se come de maravilla, pero bueno, que sí, que seguro que lo echa de menos, y además como estudiante que es, ya sabemos, o sea, los estudiantes siempre echamos de menos las comidas caseras y las cosas de tu país, así que te daremos algo para que le lleves. Vale. Martín, bueno, yo quería saber esta experiencia, quería que nos lo contases, aparte se lo habíamos prometido a los oyentes, pero ya sabes que desde las últimas semanas teníamos tema pendiente y hemos dicho Martín y yo, mira, aunque sea desde Buenos Aires y desde el aeropuerto, vamos a empezarnos a meter en materia, porque si no aquí no empezamos nunca. Y te acuerdas que habíamos dejado, uno de los últimos programas te preguntaba, oye Martín, para aquel que pues, se haya puesto como meta empezar a hacer ejercicio, salir de esa vida sedentaria y quiera empezar y diga, bueno, pues como no sé por dónde hacerlo, voy a ir al gimnasio. Tengo más preguntas sobre las primeras veces. Y yo te dije, pero Martín, si voy al gimnasio, ¿qué le tengo que decir a mi entrenador? Y a partir de ahí surgieron pues muchas preguntas que dijimos, vamos a contestar aquí en el programa con Martín Jaqueta. Así que, si te parece, vamos a tocar este tema hoy. Si vamos a empezar una rutina de ejercicio, no sabemos por dónde. Lo primero, Martín, que te diría es que me tengo que preguntar a mí mismo para saber por qué decantarme, si por un deporte determinado, por un entrenamiento concreto, si tengo que ir al gimnasio y es lo mejor para empezar de cero, si debería empezar, aunque sea durante unas semanas, con una rutina en casa muy sencilla. ¿Qué hago? Es
Es una pregunta excelente, Jane. Lo que pasa es que la respuesta es muy compleja porque cada persona va a ser un mundo, ¿no? Entonces yo lo que tendría que mirarme frente al espejo es, ¿tengo experiencia deportiva o no la tengo? Tener experiencia deportiva no significa tenerla cuando iba al colegio o cuando iba a la universidad o cuando era joven. Entonces tenemos que saber qué edad tenemos y cuánto hace que no hacemos actividad física. Es cierto que quien la hizo y mucha durante un tiempo, aunque haga bastante que no está haciendo nada, puede tener algo de memoria muscular, eso es así, pero tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad, a esa realidad que nos obligó o nos inició, nos empujó a ir a un gimnasio, ¿no? Entonces hay que afrontar esa realidad y decir, estoy aquí. Tenemos que ser muy conscientes y si no sabemos dónde estamos, asesorarnos. Otra cosa que yo les recomiendo, yo la economía de la gente siempre la cuidaré y nunca iré por inducir no induciré a nada, pero sí les recomiendo que quien no haya ido nunca a un gimnasio o que sea realmente sedentario, intente no acudir a un gimnasio low cost. ¿Por qué? Porque los gimnasios low cost son maravillosos, pero a nivel recursos, bueno, ojo, puedes ir a un low cost y pagar quizá unos primeros pasos con un entrenador personal, para que te puedan asesorar de qué hacer luego en un gimnasio low cost, que tienes que andar más solo y sabiendo por dónde te mueves. Ahora, si vas a un gimnasio un poquito más, con más servicio, posiblemente te puedan ayudar sin tener que pagar un entrenador personal. Y aún así, tampoco estaría mal, si puedes ir a un mejor gimnasio, también tener un entrenador personal en estos primeros pasitos de gente sedentaria que no tiene experiencia. Luego, quienes tengan experiencia ya saben lo que tienen que hacer, quienes tengan experiencia ya saben en qué etapa de su vida física están, entonces, bueno, se pueden manejar más solos. Pero a quienes no sepan, por favor, mira, creo, Jane, si no me equivoco, la semana que viene vamos a tener a una persona, a un experto en inteligencia artificial en nuestro programa porque quizá ahora con esto de la inteligencia artificial creemos que porque existe alguien que nos va a decir qué hacer vía inteligencia artificial, bueno, lo hablaremos con el experto, ¿no? Pero ojo, que ahí hay que ver qué información se le da para tener una tabla adecuada. Entonces, si no sabemos y si no tenemos experiencia, la información que le vamos a dar a una inteligencia artificial, bueno, es media coja. Entonces, yo recomiendo a todas esas personas que no saben muy bien qué hacer, que pidan ayuda, porque yo soy a veces de los que no pide ayuda y me equivoco. Hay que pedir ayuda cuando nos manejamos en un terreno desconocido para nosotros, y más cuando ese terreno es tan importante como nuestra salud. Y tanto, y tanto. Y eso, realmente, si ya estamos en este punto, Martín, es porque nos lo estamos empezando a tomar en serio, sabemos que así no podemos seguir, obviamente, y que tenemos que cambiar cosas y que muchas de esas cosas pasan por la actividad física, si no es imposible. Independientemente de la alimentación, el descanso, el estrés, todo esto ya lo sabemos. Entiendo que era una respuesta muy amplia porque depende de las circunstancias personales de cada uno, de cómo vaya a empezar, pero bueno, yo creo que más o menos nos podemos hacer una idea. Una vez lo tengo ya decidido, voy a ese gimnasio, lo que hablábamos el otro día, ¿qué preguntas tenemos que hacer a nuestro entrenador? ¿Y qué preguntas debería hacernos el entrenador a nosotros? Para que por lo menos vayamos con esa información un poquito preparada, ¿no? También muy buena pregunta, Jane. Y ahí vienen, ¿cuál es la más importante? ¿La que te pregunta tu entrenador o la que tú le preguntes a tu entrenador? Quizá las preguntas que nosotros podamos hacerle a nuestro entrenador son amplias y a veces nos da vergüenza porque son preguntas muy tontas de, oye, ¿y cómo se flexiona un codo? Que podría ser una pregunta, ¿no? Entonces, preguntar todo, por más estúpido que parezca la pregunta, por más simple que parezca la respuesta, preguntar. El entrenador no se va a cansar e incluso se va hasta a reír un poco a veces con ustedes, por supuesto con el máximo respeto. Los entrenadores nos divertimos a veces y va, tranquilo, no vengas por aquí, déjame que yo te lleve. En ese yo te lleve, el entrenador tiene que estar muy preparado, tener esa típica encuesta, entrevista que le tenemos que hacer a nuestros alumnos cuando están un poco al desnudo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, como entrenador, ¿qué le preguntaría a un alumno? Oye, ¿qué experiencia tienes? ¿Tuviste alguna lesión? ¿Tienes alguna medicación? Sobre la lesión, oye, dime de qué tipo
y podrías traerme el diagnóstico para poder, porque a veces un alumno que desconoce un poco de anatomía o que desconoce un poco de su cuerpo, porque conocemos mucho hacia la afuera, pero no hacia la adentro. Entonces, a veces quieres explicar una lesión y dices, tengo una lesión en la rodilla o tengo un problema en la rodilla. Ya, pero esto, por favor, yo como entrenador te pediría, mándame el diagnóstico, mándame la operación que te hicieron para saber un poquito más al respecto. Entonces, más o menos, por ese lado, por el lado físico, deberíamos tener esos conocimientos básicos. Por el lado de la alimentación, oye, ¿qué estás ingiriendo? Cuéntame un poquito, si no me lo quieres decir todo ahora, vete mandándome por WhatsApp día a día qué ingieres en el desayuno, qué en la comida, porque hay mucha gente que come fuera y no tiene, o sea, quien come en su casa más o menos sabe que la compra que hace en el supermercado casi siempre es la misma. Varían algunos detalles, pero casi siempre es la misma, tanto como capricho, tanto como rutina. Entonces, es importante que nosotros conozcamos para poder orientarles un poquito mejor, porque hay gente que cree que come sano y esto ya alguna vez lo hablamos y no es así. O sea, pensamos que comemos sano y no es tan así, o a veces es cierto que comemos sano pero comemos a deshoras. Entonces eso a un entrenador, cuanto más detalles le podamos dar sobre las preguntas que él te hace, siempre se va a agradecer, porque toda la información que tú le des a un entrenador va a hacer que ese entrenamiento y esa alimentación que te va a sugerir que hagas tu entrenador sea la correcta, porque si no, muchas veces los entrenadores, por más profesionales que seamos, muchas veces podemos dar una tabla o una orientación desde lo que creemos que sabemos. Entonces, cuando uno cree que sabe, lo que da no es lo correcto. Entonces, por favor, insisto, preguntar al entrenador lo que quieran, por más tonto que sea, y entiendo que todo entrenador profesional debe tener esa entrevista, que mínimamente pregunte lo que acabo de comentar, para poder hacer unos ejercicios en base a esa necesidad de ese alumno, que puede ser muy diferente de uno a otro. Algunos necesitan fuerza, otros no la necesitan. Algunos necesitan resistencia, otros no la necesitan. Algunos necesitan todo, algunos necesitan ponerse de pie, algunos vienen en una silla de ruedas, algunos vienen... Cada caso es un mundo. Entonces, en ese mundo de cada uno, cuanto más información tengamos nosotros, todo va a ir mucho mejor. Y luego una cosa que muchas veces hemos aprendido de ti, ir con la cabeza y con la mente muy abierta, porque nosotros, sobre todo al principio, si hemos hecho ejercicios distintos, ¿no? Pero cuando venimos de una vida absolutamente sedentaria, tenemos unos objetivos claros, generalmente tendemos a visualizar una imagen que queremos de nosotros mismos. Generalmente en esa imagen y deseo es bastante cercana a la perfección, y eso complica todo mucho. Es decir, que nosotros podemos llegar y decir al entrenador, mis objetivos son estos, estos y estos, pero que vayamos con una mente abierta para que nuestro entrenador diga, vale, pero a lo mejor ese no es el orden que deberías seguir de preferencias, a lo mejor lo que tú habías pensado que deberías empezar por aquí, tienes que hacer el camino un poquito más largo e ir por aquí para llegar a ese objetivo. Pero a lo mejor o no hemos focalizado bien el objetivo o elegido bien el objetivo más realista o la mejor manera de hacerlo. Totalmente. Mira, voy a poner un ejemplo para que se entienda bien lo que acabas de decir, que es genial. Yo tengo un alumno que perdió 50 kilos ya. 50 kilos, de 130 pasa a 80. Entonces, todo a base de nutrición y simplemente andar, porque no es fácil cuando una persona pesa 130 kilos y hay un sedentarismo al 100%, entrenarle. Entonces hay una serie de requisitos, que el primero es perder peso. Fase 1 totalmente cumplida, se perdió peso. Entonces vamos a la segunda fase. Venga, ¿qué se necesita? Trabajar mucho la fuerza, porque hay mucha debilidad muscular y todavía sigue sobrando algo de peso. Para que se den una idea, el peso ideal de esa persona es al menos unos 15 kilos menos todavía. Te encuentras con una lesión, con un hombro que está calcificado y lo que necesitas es hacer fuerza. Claro, ¿cómo? Con un hombro calcificado vamos a trabajar la fuerza. Prácticamente no podemos trabajar la fuerza. Entonces viene la fase 2. Que la fase 2 ya el entrenador la tiene que modificar. De una persona que pensábamos que empezábamos por la fuerza, y la fuerza también viene de diferentes partes. Hay subpartes, porque la fuerza, primero tenemos que trabajar un entrenamiento funcional, ir fortaleciendo algunos músculos desde lo básico para poder trabajar la fuerza de una manera más específica. En este caso de este alumno, bueno, la fase 2 no la podemos ejecutar ahora bajo ningún concepto. Pasamos a la rehabilitación.
Si no hay rehabilitación, es difícil que podamos trabajar la fase 2 que teníamos planteada en ese momento. Entonces, por eso esas informaciones para nosotros son fundamentales, porque van a alterar incluso toda nuestra planificación. Y por ese lado vamos. Este ejemplo de este alumno hace que todos podamos ponernos en una situación. Oye, no estoy lesionado, pero sí es cierto que tengo un dolor en la cadera. El dolor en la cadera puede ser una tontería muy fácil de resolver porque estás durmiendo mal, pero también puede ser el origen o el inicio de una lesión que puede ser una lesión grave o que puede hacerse crónica. Entonces tenemos que tener, insisto, trasladar información para que el entrenador vaya, ¿vieron el típico filtro? Vaya quitando filtros para llegar a ese entrenamiento, a esa alimentación ideal. Y desde el Martín entrenador quiero decirles que todo lo que les estoy contando, que puede parecer complejo, no es tanto para nosotros. Nosotros estamos muy acostumbrados a leer cuerpos desde el inicio. Cuando una persona entra por el gimnasio o por el estudio de entrenamiento personal, nosotros ya más o menos sabemos por dónde ir. Pero sí, es cierto que tenemos que ahondar para ser más específicos. Pero nosotros, quien venga con la foto, como alguna vez me ha pasado, de una modelo y el cuerpo es otro, o sea, tenemos que tener esa cabeza abierta para que posiblemente lo que nos vaya a decir el entrenador, siempre con delicadeza, por favor, entrenadores y entrenadoras, con delicadeza y cuidando mucho el daño que podemos a veces hacer con algunas palabras, tenemos que tener mucho cuidado para decirle que es totalmente irreal un objetivo, porque, ojo, hay gente que le puede hacer daño, el que le digamos, oye, no, esto no lo puedes conseguir nunca. Hay que tener mucho cuidado para comunicar, eso es irreal, ¿no? Entonces, desde esa pausa que tenemos que tener y desde ese pensar que tenemos que tener para poder decir una información que a veces puede ser dolorosa, tenemos que explicarle a la persona que siempre vamos a buscar la mejor versión de cada uno. Y esa mejor versión de cada uno se hace desde nuestra profesionalidad, pero considero que todos los entrenadores tenemos mucho amor por lo que hacemos y vamos a ir por el lado más amable, que cueste menos, pero que en el fondo para nosotros es algo fácil, porque con pocos ejercicios, bueno, pocos, quien dice pocos, estoy hablando de quizá de 30 o 40, con muchos ejercicios tenemos un abanico amplísimo para trabajar prácticamente con toda la sociedad. Entonces, confiar en los entrenadores, confiar mucho en ustedes, juntar muchas ganas, porque juntos conseguimos todo lo que queramos. Pues con ese ánimo y esas ganas vamos a empezar. El que no lo haya hecho ya, que se anime, que escuche estas palabras de Martín. Me parece muy importante empezar, sea cuando sea, y si es ya, porque no hemos empezado hace 3 semanas, pues hacerlo ya, y si es dentro de una semana, pero que lo hagamos bien y con una buena dirección para conseguir esos objetivos y, como siempre digo en estos casos, para no tirar la toalla, que es lo que intentamos, no frustrarnos y terminar abandonando un cambio de rutina, un hábito, ¿no?, que deberíamos incorporar, y además de manera urgente, a nuestra vida. Me parece muy importante lo que has dicho, Martín. Por un lado, la empatía, el saber comunicar, ¿no?, el hablar con el cliente, en este caso, que quiere cambiar esas rutinas, que lo ayudemos, pero de una manera eficaz, sabiéndole decir, oye, este objetivo es irreal, pero tampoco engañando, decir, venga, sí, tú tranquilo, tú empieza, que todo llegará. No, tampoco. Hay veces que no llegan determinados objetivos que tenemos en nuestra cabeza. O sea, que eso también es muy importante. En fin. Sí, Janet, yo lo digo porque con una nuez en la boca estoy. Uy, que se me atraganta con la nuez. No, estoy. Pasa que a veces los entrenadores no somos los profesionales que creemos y es cierto que hay que tener mucha delicadeza, porque cuando una persona viene a cambiar su cuerpo puede venir con una salud mental impecable, o puede estar dañado, o puede haber sufrido mucho por ese cuerpo. Hay gente que todavía no acepta su cuerpo, y eso tenemos que tener esa pausa, ese amortiguador a la hora de hablar. Yo a veces lo veo y considero que hay cosas que no se deben decir, o decirlas de otra manera, porque no todo es sin filtro en la vida. Entonces tenemos que aprender que
sabemos leer cuerpos, pero tenemos que, además de saber leer cuerpos, los entrenadores, que creo que eso lo sabemos todos, tenemos que saber leer qué hay por dentro. Y eso no es tan fácil, y eso para mí es súper importante, porque considero que un buen entrenador es el que sabe estar a la altura de la persona que va a entrenar. No todo es lo estético, y hay mucho psicológico que tenemos que ir con cuidado. No todo se va a saber en la primer clase, no todo se va a saber en la segunda. Entonces hay que ir paso a paso. Hay comunicación que el alumno a veces va soltando de una manera más fácil, hay comunicación, hay cosas que cuestan un poco más, entonces tenemos que ir siendo cautos con todo esto para conseguir lo mejor. Entonces yo creo que nunca alejar a un alumno, porque si alguien le dice algo doloroso a un alumno, quizás el alumno no vuelva, y nada peor para un entrenador que el alumno no vuelva. No hablo como negocio, hablo como que objetivos que se frustran antes de empezar. Entonces, no sé, a mí me encanta cambiarle la vida a la gente, y creo que eso es, que les estoy comentando, para mí es necesario. Y joder, no me quiero poner esta medalla, me puse la del domingo, por suerte, pero creo que esa medalla la tengo. Hay que saber ser cautos, hay que saber ser empáticos, hay que saber abrazar, y hay que saber que por el camino de la calidez vamos a todos lados. Que luego la persona es un bruto de narices y una bruta que va a conseguirlo todo, venga, vale, también podemos adaptarnos a eso, pero no todo el mundo es igual. Pero a priori respetando esa forma de ser de cada uno y sabiendo leer. Si no, si también un poco psicólogos tenéis que ser, Martín, esto es así. Sí. Es importante que el que te dirija pues tenga esa empatía y esa sensibilidad, ¿no? Martín, que nada coges el vuelo, en nada te tenemos aquí. Me ha encantado charlar este ratito contigo, aunque siempre me gusta mucho más que estés en el estudio. Así que el próximo lunes con invitado aquí en el programa. Sí, para allá que voy. Que ya lo has anunciado, con lo cual no adelantamos nada más. O sea que me parece muy bien. El lunes en Avenida de San Luis, y de nuevo a tu YouTube y hacer los ejercicios aquí con nosotros. Contar conmigo. Abrazos para todos desde Buenos Aires, les quiero mucho. Un abrazo, Martín, un abrazo. Adiós. Un feliz viaje de regreso para Martín. Nosotros nos vamos a despedir, pero antes, ya sabéis que esta semana por fin arrancamos nuestra sección de salud bucodental, que hay que tomársela muy en serio, os lo vengo diciendo todos estos días. La salud bucodental, que a veces la abandonamos a la hora de consultar a los especialistas sobre sopesar los pros, los contras de un tratamiento. Pues a todos, lógicamente, nos gusta que las cosas estén claras. Y eso lo tienen clear nuestros amigos de Cliardent, con más de 60 clínicas en toda España. En Cliardent, como su nombre indica, lo tiene muy claro. Lo importante es el paciente, y lo vamos a comprobar esta semana, este jueves, aquí en Cuídate, que comenzamos nuestra sección de salud bucodental. Transparencia a la hora de informar sobre los procedimientos, dedicación a la hora de hacer los seguimientos post-tratamiento, cualificación de los profesionales, el uso de la tecnología más avanzada. Bueno, al final son aspectos que hacen a Cliardent estar a la vanguardia de la salud bucodental. Y con ellos arrancamos nuestra sección esta semana en Cuídate. Mañana volvemos a vernos aquí a las 3 de la tarde. Hasta mañana, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.